Buenos días. Redes sociales y campaña electoral. Esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté junto a nosotros por la mañana de este miércoles 7 de noviembre del año 2018 para poner a su disposición temas de la coyuntura política, campaña electoral, y en esta ocasión, en la primera parte, hablaremos un poco del análisis de las redes sociales de los candidatos presidenciales. Ahora la disputa electoral también se genera en la plataforma digital. Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp y otras expresiones de redes sociales están dadas para que las candidaturas, los partidos políticos y la gente interactúe sobre el contenido y sobre el posicionamiento que hagan ellos. Y para eso vamos a establecer en este momento un enlace vía Skype con Esteban Mora. Esteban es costarricense, analista digital e ingeniero de sistemas. Vamos a establecer un enlace Skype con Esteban para que nos pueda ampliar un poco sobre esto. Buenos días, Esteban, gracias por tomar el enlace con República, Canal 33 en El Salvador. Buen día. Buenos días, Carlos, un placer. Buenos días, Esteban. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Esteban. Qué gusto que pueda establecer este enlace junto a nosotros. Nos encontramos ya al aire por el programa República en el Canal 33 y nos gustaría que nos comente un poco, Esteban, sobre esto, porque sabemos que el Instituto Holandés y su oficina en El Salvador le ha pedido realizar un análisis de las redes sociales de las candidaturas a la presidencia en el país. En función de eso, Esteban, nos puede comentar un poco qué ha encontrado sobre los seguidores en las candidaturas presidenciales en Facebook. Sí, Carlos. Es evidente que la campaña, al igual como está sucediendo en otros países del mundo, se está moviendo de los antiguos medios o los medios más tradicionales como el periódico, o la televisión o la radio, hacia plataformas más flexibles, más dinámicas como las redes sociales. Y eso a su vez impone un desafío enorme porque son canales bidireccionales y eso es importante tenerlo en cuenta, porque las dinámicas no son las mismas, las estrategias tienen que ser diferentes y las propuestas tienen que variar muy rápido. Estamos hablando de que en redes sociales uno inclusive debería pensar en estrategias de campaña de horas, ni siquiera de semanas o de meses. La campaña de El Salvador en particular muestra características muy diferentes si las comparamos con lo que ha sucedido, digamos, aquí en Costa Rica en las últimas 2 elecciones, porque hay una desproporción un tanto particular entre algunos candidatos. Nosotros en este punto, nosotros, al igual que ustedes, creo que escogemos al presidente el primer domingo de febrero. Nosotros en este punto todavía ya teníamos muchísima más actividad en redes sociales y estaba ligeramente más balanceado. Ustedes no. En El Salvador hay 2 candidatos muy fuertes en redes sociales y los demás están considerablemente más apagados. Eso impone desafíos porque prácticamente nos está diciendo por dónde es que está brincando la bolita, por dónde es que se puede mover este asunto. Hay un aspecto, bueno, voy a pedir la producción en la medida que tú estás platicando con nosotros, Esteban, que nos pueda proyectar algunos gráficos, y uno de estos es el de seguidores frente a la página, en donde nos muestra un poco de manera muy marcada, como lo que tú mencionabas, 2 candidaturas o 2 expresiones muy fuertes, que en este caso son Nayib Bukele y Carlos Calleja. En pantalla se puede ver eso. ¿Qué nos puede describir un poco esta gráfica de la cantidad de seguidores que tienen en este caso en Facebook, tanto Nayib Bukele, Carlos Calleja, como se ve en menor proporción Josué Alvarado y Hugo Martínez, Esteban? Sí, esto es, como lo dije hace un momento, es una batalla entre 2. En digital es una batalla entre 2 actores y son Carlos Calleja y Nayib Bukele. Sin embargo, yo siento que ambos no arrancan exactamente en el mismo punto ni están en la misma carrera. Para efectos locales, para efectos de la región centroamericana y por el tipo de penetración que tiene Internet y sobre todo redes sociales en los distintos países, los números que presentan Nayib Bukele son exageradamente altos, al menos en la cantidad de seguidores. Claro, aquí hay que tomar en cuenta que la composición de El Salvador, de sus ciudadanos, hay una gran cantidad que está fuera del país,
pero es un número sumamente grande. Nosotros aquí en Costa Rica no estamos acostumbrados a ver esa cantidad de seguidores en una página para un candidato. Cierto que en caso de Nayib Bukele sí ha tenido otras participaciones a nivel de gobierno local, pero no a nivel de gobierno nacional. Entonces eso es un punto que nos llama poderosamente la atención. Y en el caso de Carlos Calleja, también a pesar de que hay una distancia muy grande entre él y Nayib Bukele, sí sigue siendo también sumamente grande. Entonces hay que evaluar cuál es el peso de los salvadoreños que están fuera de su país, los salvadoreños en el exterior, que puede estar influyendo sobre esas páginas. Pero sí es muy extraño porque inclusive a nivel presidencial nosotros usualmente no vemos esa cantidad de seguidores para un político en la región centroamericana. Ok, muy bien, Esteban. Ahora otro gráfico que quiero pedir la producción que nos ponga en pantalla es el de la efectividad, pero que tiene que ver con las interacciones que desarrollan las páginas de las candidaturas en Facebook, para que nos puedas describir en qué consiste esta gráfica y qué nos muestra, por ejemplo, en el caso de Carlos Calleja, Nayib Bukele, Hugo Martínez y Josué Alvarado. ¿Qué significa esto de la interacción con las páginas de las candidaturas en Facebook? Sí, el People Talking About Page, que es lo que significa ese PTAP, básicamente nos resume qué es todo lo que está sucediendo en una página. Y aquí hablamos de generación de contenido, interacciones, crecimiento y todo lo demás. De nuevo, aquí vemos que se nota muy claro que hay dos en una liga y otros dos que están prácticamente sin competencia. Sin embargo, aquí encontramos el primer detalle curioso. A pesar de que las diferencias en la cantidad de seguidores entre Bukele y Calleja es muy grande, vean que hacia el final de estas 3 semanas que están incluidas dentro del gráfico, los números tienden a acortarse. O sea, proporcionalmente hablando, la página de Carlos Calleja es más efectiva en generación de ruido o está concentrando más actividad que la de Nayib Bukele. Aquí sí hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Para efectos de la campaña, para Sí, tuvimos un problema entonces con la conexión con Esteban. Vamos a hacer una pausa para restablecer la conexión con Esteban y vamos a regresar en unos minutos. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco de las redes sociales y su análisis en función de la campaña electoral. Restablecemos el enlace vía Skype con Esteban Mora, costarricense, analista digital e ingeniero de sistemas. Gracias por continuar con nosotros. Esteban, estabas comentándonos un poco el tema de la efectividad y cómo se estaba dando un poco la interacción en el sitio de Facebook de las candidaturas. Y mirabas que en la última franja, estamos hablando los primeros días de noviembre, estaban cada vez más cercanos Calleja y Nayib Bukele. ¿Qué explica un poco este fenómeno, Esteban? Sí, los números tienden a arrimar, a juntarse cada día más en el gráfico de actividad, a pesar de que los números en cuestión de seguidores del candidato Bukele son considerablemente más grandes. La explicación que tenemos para eso es que a este punto de la campaña, a más o menos 3 meses, poco menos de la elección, el candidato Carlos Calleja está haciendo un mejor uso de una red como Facebook. Genera más contenido, creo que anda por cerca de los 4.6 publicaciones por día, mientras que el candidato Nayib Bukele apenas una publicación por día. Para la importancia que tienen las redes hoy en día en la campaña electoral, me parece que no están aprovechándola a su mayor capacidad. En este caso, solo Calleja lo está haciendo un poquito mejor. Uno esperaría un nivel de actividad muchísimo mayor, sobre todo para la cantidad de seguidores que tienen. Pero sí se nota que no hay una participación activa de los equipos en la generación de contenido, en el lado propositivo del uso de la red, y eso llama poderosamente la atención. Entonces, claro, al estar Carlos Calleja generando más contenido, genera distintos tipos de interacciones que, a pesar de no sumar tantas como las de Nayib Bukele, le están generando, para efectos del algoritmo de Facebook, un poco más de visibilidad.
Perfecto, Esteban. Y dos detalles más. Uno es sobre el crecimiento de la página en Facebook de las candidaturas y pedirle a producción si nos puede poner en pantalla ese gráfico porque presenta unos aspectos interesantes. Por ejemplo, ¿y qué nos dice? El periodo de observación es del 15 de octubre al 4 de noviembre. Y llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención este dato, que ha aumentado la página de Facebook de Josué Alvarado respecto a la de Hugo Martínez. Y en el caso de Bukele y Calleja, pues digamos, están bastante parejos. ¿Qué podemos describir de esta gráfica y de estos datos, Esteban? Sí, en el caso de Josué Alvarado, sí llama la atención, como lo decías vos, porque no es uno de los de los tres candidatos, digamos, que suenan más a nivel de medios tradicionales. En el caso de Hugo Martínez sí está muy bajo, la red no le está funcionando, no genera una gran cantidad de interacciones, obviamente no hay visibilidad, obviamente no hay seguidores. Pero en el caso de Carlos Calleja y Nayib Bukele sí llama la atención de que en esas 3 semanas que están en los gráficos crecieron exactamente en la misma cantidad de seguidores, 11.395 ambas páginas. Recordemos que Nayib Bukele es un candidato que tiene muchísimos seguidores en Facebook. Entonces aquí nosotros podemos empezar a valorar la idea de que ya vemos los techos cerca. O sea, ellos deberían estar creciendo en una velocidad menor a la que están creciendo en este momento. O sea, empecemos a comparar estadísticas o a enfrentar estadísticas y una pobre generación de contenido por un lado y aún así generan mucha cantidad de seguidores. La lógica es que la red se vaya acelerando conforme vaya acercándose la fecha de la elección. Sin embargo, aquí tenemos poca actividad de parte de los candidatos en su propuesta y tenemos mucho crecimiento de seguidores. Entonces, aquí es donde empezamos ya a ver un poco las diferencias. En mi caso, que soy costarricense, cómo se comporta el público en El Salvador en Costa Rica. Porque nosotros usualmente tratamos de ser un poco más, a nivel de candidatos, tratamos de ser un poco más propositivos y a veces inclusive tendemos a sobrepublicar. Inclusive creo que en algunos puntos de la campaña electoral pasada hubo un candidato que publicó hasta 41 veces en un solo día. O sea, es un número exagerado y demuestra que no está entendiendo el uso de la red. En El Salvador tenemos todo lo contrario y aún así los candidatos están creciendo. Que crecieran Calleja y Bukele en la misma cantidad me habla de que alguien ya se está arrimando a un techo. Y es lógico porque la verdad es que las elecciones salvadoreñas, aunque son muy importantes, tampoco son globales. Entonces, es posible que veamos números muy cercanos en cuestión de crecimiento, pero alguien tiene que empezar a desacelerar su crecimiento de aquí a las próximas 4 o 5 semanas para darnos una idea de cómo se comporta el mercado electoral salvadoreño. Perfecto, Esteban. Quiero darle las gracias por haber establecido este enlace Skype con nosotros en el canal 33 en El Salvador y darnos esta lectura, este primer acercamiento del análisis de la página de Facebook en las redes sociales de la campaña electoral de los perfiles presidenciales. Gracias, Esteban, y estoy seguro que nos vamos a comunicar más adelante para la lectura de otras redes sociales. Muy amable. Gracias, un placer, gracias por la invitación. Gracias, buen día. Entonces, establecimos un contacto con Esteban Mora, analista digital e ingeniero en sistemas. Y en el set vamos a hablar sobre esto. Vamos a seguir conociendo un poco mejor qué elementos hay que tener en cuenta para analizar las redes sociales, Facebook, Twitter y los perfiles de los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República. Y es un gusto para mí recibir a Juan Meléndez, director de la oficina del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y a César Castro, jefe de redacción de la revista Factum. Buenos días, un gusto que nos acompañen. Buenos días, César, bienvenido. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación, siempre un gusto estar en tu programa. Buenos días, Juan. Gracias por tomar la invitación, Juan, buenos días. Buenos días, Carlos y César, bueno, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por tomar la invitación y bueno, nos sirvió un poco el enlace, más que muy significativo, los datos que nos ofrece Esteban, para tener una discusión y una reflexión sobre esto. Y me gustaría iniciar con esta perspectiva, César, y luego escucho a Juan sobre ello, es por qué debemos prestarle atención a lo que ocurre en las redes sociales, Facebook, Twitter, en este momento de la campaña. Bueno, hay una cuestión muy importante, creo yo, en esta campaña en particular, y que es un fenómeno que estamos viendo no solo en El Salvador, sino que en todas partes. La construcción que ha tenido particularmente uno de los candidatos, el candidato que ahora mismo está punteando en las encuestas desde hace bastante, de hecho, se debe en gran parte por redes sociales. La candidatura de Nayib Bukele, el candidato de Ghana, aunque él prefiere no decirlo de esa manera,
porque se sigue diciendo que todavía es el candidato de Nuevas Ideas, se construyó y tuvo una base a partir de las redes sociales. Y las redes sociales, particularmente en esta campaña, van a ser fundamentales. Hay que recordar, si uno piensa, Esteban decía que de un periodo analizado, que tiene que ver con un par de semanas y que probablemente estemos alcanzando un techo. Hay que recordar que Nayib Bukele, y eso creo que lo ponía también él en su estudio, ha sido alcalde tanto de Nuevo Cucatlán como de San Salvador. Desde esos momentos, desde cuando él incluso fue candidato de Nuevo Cucatlán, el perfil en redes sociales y el perfil mediático del candidato se fue construyendo de una manera, para mí ahora es bastante obvio, deliberada, lo cual es importantísimo, porque además él y su entorno han sido muy hábiles para conectar con un tipo de personas, han sabido conectar con muchos jóvenes, y eso fue bastante obvio en el foro que tuvo la UCA y que tuviste el placer de moderar el otro día. Ha conectado de una manera, ha entendido para qué son las redes sociales, ha entendido que incluso no hace falta propagar mensajes o contenidos, sino la idea de estos. Y esto es bien importante porque ahora que tenemos esta propagación exponencial de redes sociales, nos damos cuenta que las propuestas son escasas o mínimas. Nadie está hablando de propuestas, nadie está hablando de propuestas reales, nadie está hablando de cómo van a sacar este país de la miseria, de la pobreza, de la delincuencia, sino que solo o dos cosas, o están atacando o están sacando mensajes que nada tienen que ver con una campaña electoral. Y sin embargo, vemos cómo la gente se sigue colgando del candidato. Entonces, esta dinámica de redes sociales es importantísima por eso, porque permite a los candidatos interactuar con la gente, interactuar con sus seguidores, que en el caso de Bukele aparecen más miembros de una secta que realmente adeptos, y genera esta falsa sensación de que realmente vos estás en contacto directo con el candidato, porque lo ves, porque te contesta, porque te da un retweet, y entonces generan otro tipo de relación que antes no había, ¿no? Antes tenías como la concepción de que los políticos eran inalcanzables de alguna manera. Con esto no. Con las redes sociales de alguna forma podés evadir a la gente que tenías en medio, entre cómo se generaba la información y cómo la consumían vos. Antes tenías, por ejemplo, a los medios de comunicación de alguna forma en medio que te servían de canal entre lo que decía un candidato y lo que vos como espectador o consumidor recibías. Ahora no, ahora se crea esta falsa, digo falsa porque realmente si lo vemos a nivel de propuestas o a nivel de los que realmente interactúan los candidatos o cualquier personaje público con sus seguidores, es una falsa ilusión, pero la gente cree que lo está haciendo. Esta forma de conectar ha sido, y repito, me parece muy, muy ingeniosa, que se ha fraguado en los últimos 8 años. Entonces, esta elección en particular y con este candidato que tiene unos niveles, ya lo decía bien Esteban, que no se comparan, de seguidores que no se comparan con nada en Centroamérica, es un fenómeno. Entonces, por lo cual, el uso de redes sociales va a ser fundamental en esta campaña. Ya lo está haciendo. Retomando un poco estas ideas de César, Juan, de lo que has podido observar en redes sociales, ¿qué destacás? ¿Qué te ha llamado más la atención? Mira, nosotros desde el Instituto Holandés para la Democracia lo que queremos es como que todos los partidos tengan las mismas capacidades para generar información. De hecho, nosotros hace un par de meses, en septiembre, hicimos una encerrona con dirigentes de todos los partidos, incluyendo Nuevas Ideas, Gana, PCN, Arena, FMLN, en el que el mismo Esteban Mora vino y capacitó una formación bastante rápida sobre qué había que hacer con redes sociales. Porque nos parecía justamente lo que ustedes ya expresaron, que Nayib Bukele estaba como con muchos seguidores, con una mayor influencia. Entonces queríamos ver que los otros candidatos, qué era lo que podían hacer, que sí se podían utilizar esta plataforma, porque como bien dice César, ya vimos algunos casos como el de Costa Rica, que hubo un grupo que se llamaba Coalición Costa Rica, con cerca de 200.000 personas, que influenció mucho la decisión de los electores. En Brasil el WhatsApp fue obviamente la herramienta que decidió las elecciones. Entonces nosotros lo que queremos es darle como herramientas a los diferentes partidos para que todos empiecen a utilizar las plataformas, pero quizás de la mejor forma, dando las propuestas. Lo que nos llama la atención, viendo un poco los gráficos, es que si bien es cierto, Nayib tiene una gran audiencia, digamos, como que hubiera más fidelidad en otras audiencias. Por ejemplo, le hacen más reacciones a las publicaciones
de Carlos Callejas, o a pesar que las publicaciones de Hugo Martínez y de Josué Alvarado son chiquitas, como que sus seguidores están pendientes de lo que hacen. Y creo que hay una diferencia marcada. Esteban no presentaba, pero Twitter está funcionando un poco distinto. En Twitter hay un poco más de reacción de algunos candidatos. Creo que aquí los candidatos a vicepresidencia están también marcando algunas cosas muy diferentes. Vemos un poco más activa a Carmen Aida Lazo, por ejemplo. Y quizás una de las cosas que yo también comparto con César, que hay una ausencia de propuestas. O sea, hay como ataques, y no necesariamente lo hacen los candidatos, sino que los candidatos tienen en sus partidos o en sus movimientos un grupo de personas que reaccionan inmediatamente cuando hay un ataque, cuando hay alguna... Por ejemplo, cuando fue el debate en la UCA, que después se despierta una serie de ataques a algunas personas que no son ni de partido, y no lo hacen los candidatos. Aquí yo creo que hay que aclarar un poco eso, porque los candidatos como que están al margen del ataque en redes sociales. Pero hay otro grupo, que ese grupo quizás le puede estar afectando incluso a los mismos candidatos, que está reaccionando de una manera no adecuada, creo yo. Antes de irme a la pausa, Juan, te consulto esto y luego escucho a César. Se discute un poco el tema de la plataforma de las redes sociales como un mundo en sí mismo, con sus propias características, y podría resultar como un poco arriesgado tratar de compararlo con la dinámica más terrenal, es decir, más terrenal de los partidos políticos, lo que se da en las campañas clásicas. ¿Tú consideras que hay que hacer esas distinciones entre esos dos escenarios o esos dos entornos, el del carácter digital respecto al carácter más terrenal de la campaña que se da en los territorios, en los espacios más locales? Yo creo que sí. Fíjate que, de hecho, en los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, nos dice que cerca de 1.800.000 personas tienen acceso a Internet a través de cualquier plataforma. Puede ser en su casa, cibercafé o celular. Esto representa la tercera parte de la población arriba de 10 años. O sea que hay dos terceras partes que no se están conectando a Internet, según la encuesta de hogares. Esta parte terrenal hay que verla, o sea, más cara a cara, es importante. De hecho, las elecciones en México demostraron que, si bien es cierto, por ejemplo, López Obrador tenía muchos ataques a través de noticias falsas, él visitó durante muchos años todos los municipios de México. Y esto fue bien importante porque le generó un contacto con las personas, que, como decía César, a veces el contacto si me das un retweet, si me das un like, es un contacto falso, por así decirlo, porque no es cara a cara. Entonces creo que sí hay una distinción, y creo que es importante que no se pierda tampoco esa importancia en las campañas, que haya contacto con la gente y escucharla de primera mano qué está pasando en las comunidades. Muy bien, debo hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharte sobre eso, César, y también ahora los fenómenos de la noticia falsa, la posverdad, y qué implica esto para la construcción de contenido y la perspectiva crítica de la audiencia. Volvemos en minutos. Seguimos platicando con Juan Meléndez y César Castro sobre el análisis de las redes sociales en la campaña presidencial en este momento en nuestro país. Teníamos pendiente un poco escucharte, César, sobre esto, porque está tanto la expresión, Juan mencionaba en el bloque anterior, hay que hacer las distinciones entre el mundo de las redes sociales y el mundo de la plataforma digital con el entorno más terrenal de la campaña clásica y tradicional que se hace. ¿Qué elementos destacarías tú sobre esto? Bueno, primero creo que en el caso del candidato Bukele ha hecho muy poco, al menos en la campaña formal de trabajo cara a cara. Y ha hecho muy poco porque no lo necesita. Tiene una popularidad alta que de momento no le hace ni siquiera necesitar hablar de sus propuestas concretas o de sus nuevas ideas, como él dice. En el caso de los otros candidatos, pues obviamente los que van atrás sí están haciendo uso de todos los recursos que tengan posibles. Visitas en terreno, como rallies, mítines y uso tradicional de publicidad o de redes sociales. Y eso es bien importante también, por eso lo decía yo al inicio, el uso de redes sociales en esta campaña y para el candidato Bukele va a ser digno de estudio a la posteridad, porque es un tipo que ni siquiera no se ha movido por municipios y va apuntando a las encuestas de una manera bastante importante sin haber pisado el terreno todavía.
yo esperaría, por el bien de los ciudadanos que necesitan información, necesitan conocer cuáles son las propuestas, que éstas lleguen de alguna manera. Porque aquí hay una cosa bien interesante. Lo que estamos viendo ahora en redes sociales son dos cosas, o son ataques, o son cosas que no tienen necesariamente que ver con lo que uno esperaría como propuestas, ¿no? Porque no ha llegado ese momento, al parecer, y nadie se los está exigiendo. Y en la radio, por ejemplo, en la televisión, lo que vemos es una campaña que, por un lado, y yo creo que Juan lo mencionaba muy bien, hay personas o el partido atacando a otro candidato. En el caso de Arena es muy marcado cómo Arena orgánicamente está atacando al candidato Bukele y el candidato Calleja no está haciendo nada, está, digamos, dedicándose a poner la cara buena. Es una estrategia de ellos. Pero no vemos propuestas. El candidato Callejas habla de trabajo, pero ya está, es solo un eslogan. Y eso se replica de alguna forma en redes sociales. Por lo cual, el contacto, que la gente conozca en el terreno, esas propuestas, va a ser fundamental. Ahora, yo no sé, por la dinámica que se está generando, si eso lo vamos a llegar a ver. Hay que pensar que si esta estrategia le está funcionando también al candidato que ahora mismo está puntuando, yo no lo veo, a menos que pase algo extraordinario, que se vaya a salir de su zona de confort. Y eso realmente para la democracia, para este país, es terrible, porque uno esperaría no solamente que haya debates, sino que además que la gente conozca, que la gente en los municipios conozca las propuestas reales de los candidatos. Así que para mí es importantísimo y ojalá que se vea. Ahora, César, otro asunto que me gustaría consultarte y escuchar a Juan también sobre ello es el fenómeno de las noticias falsas. Digamos, esto marca en elecciones, tanto en Estados Unidos, en Brasil, en diferentes lugares del mundo. En México también hasta casos de estudio e investigaciones se han hecho sobre las expresiones de las noticias falsas y esta posverdad y qué consecuencias tiene, por ejemplo, en la formación de la ciudadanía y en el consumo también de noticias y de investigaciones. ¿Cómo se lee para el caso de El Salvador o qué elemento nos permite acercar esto de las noticias falsas y la pluralidad de sitios así? Las redes sociales tienen como dos componentes muy importantes. Una, y quizás en esta campaña se va a ver, es que vos, al eliminar el intermediario, el medio de comunicación, por ejemplo, la gente se siente como que tiene la facilidad de asimilar información. Y en los últimos, yo diría 6 o 7 años, hemos visto la explosión de sitios de información o sitios de contenido, porque no son medios de comunicación. Ahora es muy fácil que vos tengas una página en Facebook y la catalogues como medio de comunicación. Y así hay, en el caso de El Salvador, cientos. Desde 2009, alguien hacía el otro día un cálculo que habían surgido más de 300 nuevos medios de comunicación, de estos medios de comunicación. Y vos, como tenés esta facilidad de tenerlos en Internet, ¿te parece que no discriminás a la hora de consumir esta información? Los candidatos y los partidos políticos se están aprovechando de esto. Vemos en los últimos meses y en los últimos años cómo hay un grupo de estos medios de comunicación que únicamente publican o noticias a favor de un candidato o en contra del otro. Y una de las deudas del periodismo salvadoreño ahora mismo, que es una deuda que también lo tenía en otros lados, es ayudarle a la gente a saber cuándo una noticia es falsa. Sí. Hay elementos muy básicos para distinguir cuándo hay noticias falsas, pero la gente, al tener este mar de contenidos, comparte cualquier cosa. Y se da especialmente en WhatsApp, porque eso es bien importante, y lo mencionaba Juan al inicio, en el caso de Brasil. Cuando vos tenés Facebook, tenés este gran muro donde compartís tus pensamientos o compartís cosas que te interesan. Y digamos que si ves alguna cosa que te parece de alguna forma falsa, te contenés un poco a la hora de publicarla. Pero en WhatsApp no. En WhatsApp, a veces, al ser una interacción de uno a uno, se elimina ese elemento de vergüenza o de pena al compartir algo que te pueda parecer falso, pero como da igual, se lo compartís a alguien más. WhatsApp ha resultado ser muy efectivo a la hora de propagar noticias falsas. Y eso la verdad que es un gran peligro, porque no hay forma de controlar eso. Y los candidatos miran en estos medios de comunicación porque es relativamente barato. Vos necesitas una persona, te puede tener 30 o más medios de comunicación, de estos medios de comunicación, y replicar la misma información y dar contenido falso, y eso se disemina y la gente lo va compartiendo. Entonces, ese es otro de los riesgos que ahora mismo tenemos en esta campaña, y
que el periodismo, digo yo, y en esto nos incluyo, no estamos haciendo todavía nuestro papel, que es decir, estos medios de comunicación son falsos, estas noticias son falsas, o estos deliberadamente atacan a este candidato o favorecen al otro. ¿Cómo se suma entonces, Juan, desde tu lectura, las noticias falsas, la campaña electoral, los discursos de los candidatos, las propuestas? Es decir, hay una cantidad de elementos en los cuales se puede hacer un análisis y juntarlos. ¿Cómo lees esto? Mira, yo particularmente desde el instituto veo que las noticias falsas le hacen un gran daño a la democracia porque hacen un ruido que no es necesario. O sea, porque la gente empieza a darle más importancia a ese tipo de noticias que no tienen relevancia, que hablan sobre mal o bien de un candidato y que no son reales, y pierden el sentido que tenemos que buscar todos y todas, que es el desarrollo de este país. Por ejemplo, si se ponen a discutir sobre la imagen de una persona, sobre todo de mujeres se ha hecho mucho eso, perdés el foco sobre la capacidad de ella, por ejemplo. Entonces creo que este tipo de cosas no debería estar sucediendo y los partidos no deberían estar alimentando que esto suceda. De hecho, deberían decirle a sus dirigentes, a sus integrantes que no hagan este tipo de cosas. La sociedad civil yo creo que es un poco difícil decirle, mira, no hagas esto, porque lo va a seguir haciendo. Pero al menos de parte de las manos o de la boca de los dirigentes no debería salir. Número uno. Y número dos, creo que es importante no solo las noticias falsas, sino que la viabilidad de algunas propuestas. Que yo creo que eso también un punto de interés y de análisis del instituto y de otras organizaciones que estamos trabajando en conjunto, ver cómo se puede ir analizando si una propuesta es viable o no. Vos le puedes ir a decir a la gente, te voy a hacer X o Y cosa, y si eso no tiene una viabilidad financiera, por ejemplo, y CEFI, con el que trabajamos muy de cerca, ya ha planteado que tenemos una tasa de crecimiento tan bajita que muchas propuestas no son viables. De hecho, el siguiente año, en el 2019, el gobierno que entre va a tener que pagar una deuda a corto plazo cercana a los 800 millones de dólares. Entonces, y a lo largo del año, del periodo, se van a vencer deudas de corto plazo alrededor de 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué capacidad tenés de hacer propuestas innovadoras o grandes si no tenés una capacidad real fiscal? Creo que eso es otro elemento importante que en México se analizaba después de cada discurso, después de cada debate. Sí. Venía un grupo de periodistas y hacían un análisis, miren lo que dijo López Obrador. Verificado. O lo que hizo tal candidato no es viable. Entonces, es una manera de engañar de otra índole, porque no estás diciendo algo falso, sino que estás diciendo algo que no es viable para este país. Hay un asunto aquí, y cierro porque me restan nada un par de minutos para escucharte, Juan, y cerraría con César, es ¿por qué es relevante hacer contrastes y chequeos en función de los datos respecto a las elecciones? Es una tarea que las organizaciones y en el caso, como mencionaba César, los medios de comunicación lo deben lograr, pero ¿por qué es importante para la ciudadanía hacer este contraste entre declaraciones con datos, hechos en función de lo que dicen? Mira, yo creo que porque uno tiene que tener un votante informado, un votante que tenga una capacidad de análisis y decir, para elegir la propuesta que mejor le parezca, pero con datos reales y con propuestas viables. Entonces yo creo que en este sentido, quizás pedirle a todos los partidos políticos que como que limpiar un poco el espacio de discusión. Creo que redes sociales se han convertido en un espacio que se está contaminando demasiado. Twitter, por ejemplo, yo recuerdo que era una plataforma donde había mucha información, uno lo utilizaba para informarse más rápidamente y se ha convertido poco a poco en una plataforma en la que vienen insultos de un lado, insultos del otro, entonces no se está construyendo ni utilizando de la mejor manera. Ok, cierro contigo, César. Bueno, me parece importante por el mismo motivo que dice Juan, necesitamos que la gente conozca realmente por quién va a dar su voto, si las propuestas le convienen o no, y especialmente si son realizables o no. Y aquí vuelvo, nosotros tenemos una gran deuda todavía, estamos todavía a tiempo, la campaña es larga, desgraciadamente, pero todavía estamos a tiempo de contarle a la gente cuando hay una propuesta que no es verdadera, cuando una propuesta, por ejemplo, no puede ser verificable o no, para que la gente tenga las herramientas suficientes el 3 de febrero y probablemente en la segunda vuelta para tomar la mejor decisión. Estamos llenos de tanta desinformación ahora mismo y los partidos políticos, Juan lo dice de una forma más positiva, yo no creo que lo vayan a hacer, de hecho se benefician de ello, de la desinformación. Estamos llenos de tanta desinformación que asusta y los que deberíamos estar haciendo un trabajo, todavía nos está quedando grande esto. Creo que entonces estamos a tiempo de contrastar eso y darle a la gente información de calidad para que tome mejor decisión.
Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Gracias. César, ha sido un gusto. Juan, Gracias, ha sido un gusto. Nos vamos a seguir encontrando y creo que es necesario que nuestra audiencia conozca sobre esto y cómo construye su criterio más crítico, su perspectiva más crítica sobre esto. Una pausa, regresamos.